como habíamos visto, el espectro electromagnético es inmenso. Tiene ondas que van desde un edificio hasta nanopartículas muy pequeñas. Y son ondas que no se pueden ver. Acuérdense que no hablábamos de partículas, ya algunos detalles se hablan de que no es una partícula, es un fotón. Es la unidad, es la magnitud que se mide esta energía que lo emite el Sol. Emite todo lo que tiene electrones, lo que tiene magnetos. Y les explico algo mucho más allá de lo que tiene el libro. Nosotros somos células. Las células, el próximo año que estén conmigo en bachillerato, en primero, van a entender de que el átomo tiene un electrón y tiene protones. Los protones están en el núcleo y los electrones están fuera. Y todo lo que tenga electrón puede generar energía. Repito, energía. Y de allí, toda materia que tiene energía genera un espectro electromagnético. Con decirles, el video que estaba ahí puesto, inclusive les hace ver que el cosmos, fuera del cosmos, los planetas, ¿sí? Estoy hablando de las estrellas a nivel estelar, influye bastante en el espectro electromagnético. Inclusive científicamente se ha comprobado de que eso emite ciertos espectros que pueden hacer daños también a la biología que se encuentra aquí en el planeta, ¿sí? Ah, el sol, tenemos que los rayos UV también hacen daño. El próximo clase les voy a poner un video que ustedes se darán cuenta lo legal que tiene que ver con esto de que el sol nos puede hacer daño, puede matar células, ¿sí? Bien, hablemos del espectro electromagnético. Anote, por favor. El espectro electromagnético es importante para nuestra vida. Claro que es importante. De hecho, nosotros somos energía y nosotros necesitamos cierta cantidad. De hecho, está presente y facilita para otras labores. Por ejemplo, la comunicación celular. El espectro electromagnético se maneja mediante las ondas de radio, que ustedes lo tienen en la página anterior, en la página 148, y ustedes observan allí, tienen las ondas de radio que son gigantescas, ¿sí? Y estas permiten que la comunicación celular, que pueden atravesar nada menos que el Atlántico. ¿Sí? Una persona que está en España está acá, se pueden comunicar mediante esto que se llama el espectro electromagnético. Permite escuchar la radio, ¿sí? En el video que les dije que por favor tengan, le estoy pidiendo de forma encarecida, por la salud de ustedes, que vean ese video que está del espectro electromagnético de generación. ¿Por qué? Porque ahí se puede observar de que es traspasa inclusive materia, cuerpo, ¿sí? Las ondas pasan. Es decir, yo puedo estar en una casa, yo puedo estar entre cuatro paredes y las ondas pasan, señor. Y algo muy sencillo es de que si yo tengo el teléfono en un sótano, ¿sí? Y yo llamo a otra persona fuera de ese, me puede escuchar. ¿Y qué es lo que se transmite? Las ondas electromagnéticas. También se pueden ver la televisión, utiliza internet inalámbrico. Ojo aquí, subrayelo aquí, póngalo en rojo. De aquí les voy a dar no lo que dice el licenciado, lo que dice un médico. Y ahí está en la parte de arriba, dice episodio y ya lo van a desplegar y se los voy a poner para que ustedes vean. Ventajosamente tengo las últimas horas, así que me puedo un poquito desplayar y el que no le interesa puede ser, como siempre lo he puesto de manifiesto. Bien, ¿se puede calentar la comida en el microondas? Claro que se puede calentar en microondas. Ya les habíamos conversado acerca de que esto lo que genera un desdoblamiento de los átomos y genera una velocidad cinética que calienta todo lo que ustedes meten en microondas. Pero la pregunta, ¿está bien o está mal? ¿Yo debo utilizarlo? ¿Me puede hacer daño? Es una pregunta retórica que no necesito la respuesta de ustedes, sino que investiguen. Por lo tanto, a través de la ciencia y la tecnología, la sociedad moderna ha aprendido a utilizar el espectro electromagnético para su beneficio. Claro, esto es ciencia. De eso yo no estoy en contra, es ciencia. El campo más frecuente es la transmisión de la información. Gracias a ello, se generó la comunicación anteriormente entre barcos. Si ustedes tienen algo de historia, recordarán de que hablemos de los romanos, tenían corredores. Para poder llevar una información de un lado a otro, tenían velocistas, es decir, personas que corrían a una velocidad tal que llegaba la información. Prontamente se generó ya la investigación de espectro electromagnético y comenzamos a ver el correo, hasta el correo fue eliminado, ¿sí? Entonces comenzó a haber
nada menos que las frecuencias transmiten información. Y eso lo comenzamos a ver en el telégrafo. Investiguen un poquito más lo que es el telégrafo. También investiguen cómo se comenzó a generar la radio, que tiene mucho que ver. También cómo se pueden comunicar por teléfono, tiene mucho que ver el espectro electromagnético. Quiere decir que esto es muy beneficioso en esos campos. En el siguiente párrafo dice lo siguiente, pero presentan características muy distintas. El espectro electromagnético es muy amplio. En la página anterior que ustedes pueden ver, se genera desde las ondas de radio hasta los rayos gamma, que quiere decir que cada uno tiene una característica muy diferente. Acuérdense de la clase anterior que habíamos hablado que las frecuencias influyen muchísimo en el daño de la célula. Puede ser que el rayos gamma, si usted es sometido, usted se desintegra. ¿Sí? No es película, no es ciencia ficción, es real. ¿Sí? Cocina prácticamente la célula. Por ejemplo, el valor de sus frecuencias y la forma en que se producen. ¿Sí? Estamos hablando de esas características que define una a otra. Según el valor de su frecuencia, pueden ser ondas de radio, que ya lo manifesté, ondas infrarrojas, rayos X, rayos gamma, etcétera. El conjunto de este tipo de ondas se denomina espectro electromagnético. De forma de comprimido, el espectro electromagnético es todo lo que genera ondas. Y cada onda tiene una característica diferente. Y gracias a la frecuencia, ¿sí? Vea por favor en la página 148, el gráfico de abajo dice longitud de onda. Acuérdense que ya eso ya vimos, la longitud de onda está muy separada una a otra, ¿sí? De la cresta uno cresta 2. Algunos no tienen libro, así que no creo que vayan a entender, pero aquí está el gráfico. Tenemos que esto de aquí es generado y es el espectro electromagnético. Aquí yo tengo una cresta y acá tengo otra cresta. Y esto tiene una diferencia de espacio que se llama longitud de onda. En este punto que vuelvo y repito, pongo aquí un punto y la onda pasa por ese punto en millones de veces por segundo. Y dependiendo de la velocidad puede ser muy dañina para nosotros. ¿Sí? Los parámetros del espectro electromagnético. Hablemos acerca de ello. Vuelva de nuevo a la Dicen, página 149. Te escucho. pasa lo mismo que, no sé si la verdad es que sean las películas que a veces caen de la atmósfera hacia abajo y como que le sale fuego. Ya. Hay películas que hablan acerca de los rayos UV, que a medida de que se va desapareciendo la capa de ozono, señores, los rayos UV ingresan casi a un 70-100%. Para que ustedes tengan una idea, esa capa de ozono que nosotros tenemos nos permite que entre del 15 al 20 al 30%, no más. Ya está ingresando y en algunos países le está calcinando la piel, la epidermis, lo que es la zona cutánea, se está generando cáncer a la piel. Así que no estamos muy lejados a lo que tú preguntas. Sí causa problemas y genera células cancerígenas que puede generar una metástasis, es decir, muerte celular. ¿Sí? Entonces, parámetros de los espectros electromagnéticos. Señores, aquí presten atención a los dos puntos siguientes. Y yo lo he estado hablando desde la primera clase. Frecuencia. Dicen, una ¿Me pregunta. escucha? Es como quemarnos vivos, prácticamente. Así es. Directa la pregunta y directa la respuesta. Así es. La frecuencia, básicamente, ahora, escúchenme en algo. No estoy diciendo que es malo. Hay lado beneficioso. Ahora, ¿cómo lo usamos? ¿Dónde lo usamos? ¿Y cómo lo usamos? Hay tres preguntas que les hago y ustedes tienen que saber cómo utilizarlo, cuándo usarlo, ¿sí? Y por qué utilizarlo. De hecho, hablemos de algo beneficioso que hablamos la vez anterior. Si yo me fracturo un hueso, el fémur, por ejemplo, voy a la clínica y no saben dónde, qué van a hacer conmigo. Dicen, vaya a rayos X y evidentemente rayos X lo que hace es traspasa el tejido, mira las células óseas, que son los osteocitos, osteoclastos y osteoblastos, y los dibuja prácticamente en dónde, en una lámina de plástico. Y eso es lo que el radiólogo observa y dice, ah, usted se ha fracturado, tiene beneficios, tiene beneficios. Pero también no es bueno que una persona se someta a rayos X constantemente, porque va a dañar su cuerpo. ¿Por qué? Porque eso también quema células. Bien, volviendo al tema, frecuencia.
el número de ciclos que realiza una onda en cada segundo. Ahí está lo que les venía diciendo. Yo pongo un punto y la onda pasa en fracciones de segundo un montón de veces, ¿sí? Y a esto se le denomina con F los hertz, ¿sí? Ustedes ya tienen que haber estudiado esto y tienen que haber escuchado esto, los que están interesados mucho, ¿sí? En lo que el licenciado David les está dando robótica. Los hertz, ¿sí? Las ondas. Esto es ciclos por segundo. El tiempo que tarda una onda en hacer un ciclo se llama periodo. Y aquí tenemos una fórmula matemática que ustedes la van a utilizar justamente en física, que será el próximo año. Bien, cuando hablamos de frecuencia, aquí está lo que yo les decía. Dependiendo de la frecuencia, yo puedo saber si me hace daño o no me hace daño. Y aquí yo tengo, primera, baja frecuencia. Ojo, señores, cojan un lapicito y ustedes anoten datos que no están aquí. Bien. ¿Qué es un KHZ? Es un kilohertz. Es un kilohertz. ¿Qué es un kilohertz? Eso no está ahí. Es 1000 hercios por segundo. Es decir, que pasa una velocidad increíble. Y a eso le llaman baja frecuencia. A eso le llaman baja frecuencia, imagínate. Entonces dice, es la banda de espectro electromagnético que ocupa el rango de frecuencia entre 30 kilohertz a 300 kilohertz. ¿Sí? Y ponga ahí al lado, no sé, en una parte del libro y diga KHZ. Y pregúntenle en esto a David, que él también sabe a cuenta de kilohercios. Significa 1000 hercios, significa la velocidad que pasa por un punto en un segundo. ¿Sí? Y ahí está, frecuencia un segundo sobre el tiempo. Bien, vamos a alta frecuencia. Y este es preocupante, señores. La alta frecuencia, banda del espectro electromagnético que ocupa el rango de frecuencia de 3. Y aquí ya no está la letra K. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Megahercios. Mega. Ya estamos hablando de algo mucho más fuerte. Y ponga, por favor, con un lápiz. Igual, 1.000.000 de frecuencias por segundo. ¿Qué quiere decir todo esto, licenciado? Bien. Vamos a ver acá en la siguiente página. Ahí está el gráfico. Significa que son, ¿sí? Fotones muy pequeños que pasan a una velocidad extraordinaria que pueden atravesar todo tipo de materia. ¿Sí? Los rayos gamma, los rayos X y también los rayos ultravioleta. Cuando estamos hablando de rayos ultravioleta, estamos hablando de lo que el sol expulsa. Rayos X, claro, lo vemos en la clínica, pero si una persona se somete a rayos X constantemente se está autolimitando. Peor si se somete a rayos gamma. ¿Sí? Listo. Pregunte. ¿Y cuáles son los que se usan para el cáncer? Ya. Radioterapia. ¿Y no ¿Sí? tienen nada que ver así La o...? quimioterapia. Sí, sí. Tienen. Aquí hay una cantidad. Lo que hacen es, ojo, te lo voy a explicar esto. Si esto de aquí quema las células, obviamente lo están utilizando para quemar cierta parte de tejidos que tienen problemas de cáncer. ¿Qué es el cáncer? Es una enfermedad generada por mal comportamiento celular. Las células se duplican y cuando hay una malformación de ellas, se replican. Y cuando se replican, generan lo que nosotros llamamos mutaciones. Y las mutaciones son los que generan el famoso cáncer. Dylan, Lord. Disculpe, yo tenía una duda. He visto que cuando se hacen radiografías se ponen como un chaleco, dicen, pero igualmente pasan las ondas como ¿Sí? los... Ah, Eso. interesante. Tú mismo lo has dicho. Se ponen un chaleco. Eso es lo que usted tiene que obligar al... Cuando vaya a la clínica y le vayan a hacer una radiografía, tiene que obligarle. Es lo que muchas personas no saben. Obligarle a que le pongan el chaleco. ¿Por qué? Te lo explico por qué. Eso no está en el libro, pero escúcheme, y está grabado. Puede dañar las gónadas del hombre y puede dañar las gónadas de la mujer. Gónadas del hombre, testículos. Gónadas de la mujer, los ovarios. Y ahí nace lo que es la famosa esterilidad. Y muchas personas desconocen aquello y de pronto a unos años no puedo tener hijos, me he sometido a ello, pero eso los médicos no se lo dicen. ¿Sí? ¿Puede generar problemas en la tiroides? Claro, en la tiroides. La tiroides tenemos aquí nosotros una glándula que está en el cuello, que es la que genera el metabolismo
La velocidad, yo puedo estar comiendo una vaca y puedo ser flaquito. ¿Y qué es lo que pasó? Genera la tiroxina. La tiroxina es una hormona que genera la velocidad de metabolismo. Significa que yo puedo estar comiendo cualquier cantidad y nunca voy a engordar, porque está afectado esa glándula. Por otro lado, puede también afectarse esa glándula de tal manera que yo con el agua puedo engordar. ¿Qué genera? No genera tanta hormona y no hay mucho metabolismo y hay personas que dicen, estoy preocupado. ¿Por qué? Hasta el agua que tomo me engorda. ¿Sí? Hay un hipotiroidismo, lo que significa que está afectada mediante estos rayos gamma. Y aquí está algo interesante, señores, algo que es médico. La gente subestima ese poder. ¿Sí? Tenemos longitud de onda. Bien, y ahí tenemos la distancia que recorre una onda electromagnética en un tiempo igual a un periodo a la velocidad de la luz. Bien, esto ya se lo saben ustedes matemática. La velocidad de la luz es 300.000 kilómetros por segundo. ¿Qué les parece? O sea que tú no te puedes escapar de ellos si te sometes a un espectro electromagnético gamma. ¿Sí? No puedes escapar a ellos. Alison, tú estabas alzando la mano, cuéntame. No, pero era una pregunta sobre lo del cáncer, pero ya no. Ya, no, todo es válido. Acuérdense que papá y mamá pagan para que se les enseñen toda pregunta. Como yo sé decir, no hay pregunta tonta. El tonto es el que no pregunta porque cree que se lo sabe todo y si no puede investigar, pero ahí está. Bien, hasta aquí tenemos la explicación del espectro electromagnético. Pregunta, ¿es beneficioso? Claro que es beneficioso. Gracias a eso tenemos comunicación y tecnología. ¿Hay algo perjudicial? Me lo reservo y les invito a que investiguen. Ya se les he dado unas pausas y eso por favor investiguen lo que es de importancia de salud.